unidades antes de que pasemos expresar la velocidad límite en Estados Unidos de 55 millas por hora a pies por segundo, metros por segundo y kilómetros por hora. Es un ejercicio para hacer. Entonces me gustaría que lo hiciéramos entre todos. ¿Ya? Entonces esta es la cantidad que queremos expresar, 55 millas en cada hora. ¿Cierto? Esa es la rapidez límite, la rapidez máxima posible, y lo que nosotros queremos hacer es escribirlo en otras unidades. La primera es pies y segundos. Entonces necesitamos información. Y pueden googlear. ¿Ah? ¿Qué es una milla? Eso es lo primero. ¿Qué es una milla? Hay dos tipos de millas, las millas náuticas y las millas terrestres. ¿Qué es una milla? Yo no me lo sé de memoria. ¿Ya? Así que googlear, milla terrestre. Si yo lo pregunto en una evaluación, no tienen por qué sabérselo de memoria. Yo voy a decir, una milla terrestre equivale a tal cosa. ¿Ya? Lo mismo con el peso. Con algunas cosas, por supuesto, uno va a dar la información que... Hay información que uno no tiene por qué saber de memoria. Hay otras que sí. Entonces vamos con este ejercicio. Ya, primero que nada, entonces necesitamos el equivalente de una milla. Puede ser en kilómetros, en metros, lo que sea. Profesor, Sí. el kilómetro es 1.6, o sea, 1.609 kilómetros. La milla. La de una milla, 1.609 609 kilómetros. O sea, son 1.609 metros. ¿Sí? Bueno, ya, perfecto. Ok, entonces, ¿cómo va la conversión? ¿Qué hay que hacer aquí? Díganme ustedes. A 100 por hora. Primero hay que ver que tenemos dos tipos de longitud y tiempo. Exacto, entonces, por un lado vamos a transformar las millas y por otro lado vamos a transformar las horas, ¿no? Eso va. Entonces, las millas tienen un equivalente que está ahí arriba. Así que el reemplazo es directo. 155, y acá ponemos los 1609 metros, y abajo tenemos las horas. ¿Permiso, profe? Sí, adelante. Las horas. ¿Cómo transformamos horas a segundos? Primero minuto, Una hora son 60 minutos, ¿no? Pero un minuto son 60 segundos. Así que podemos reemplazar, ¿no es cierto?, eso por 60 segundos. Y estamos listos. Entonces 55 por 1609 dividido por 60 multiplicado por 60, y eso está en metros sobre segundo. Ahí la calculadora. La calculadora. Y vemos que nos da. Se me fue. Ahí tenemos una calculadora. 55 por 1609 y eso dividido por 3600 es igual a 24.58, etcétera, 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 vaya a. Ahora, atención, atención, hemos estado hablando estos días de las cifras significativas, ¿de acuerdo? Sí. ¿Con cuántas cifras significativas llegó esta cantidad? Con dos. ¿Con cuántas cifras significativas le di la respuesta? Con dos. Si llegaron dos cifras significativas, la respuesta no puede tener más cifras significativas. ¿Ya? Significa que hay que redondear este número. Entonces, lo vamos a redondear, que es 5 minutos sobre segundo, y lo redondeamos a dos cifras, o sea, esto es 25 metros sobre segundo. Para que quede claro que estoy redondeando, voy a poner un aproximadamente. ¿Sí?
Ahí tenemos el primer cálculo. Entonces eso sería en metros por segundo. Pero también nos piden en pies en cada segundo. Así es que, si lo queremos expresar en pies por segundo, podemos aprovecharnos del último resultado, ¿no es cierto? Que son los 25 metros en cada segundo. Y ahora el tema es, ¿qué es un pie? ¿Cuántos centímetros o qué fracción de metros un pie? En pie es, a metros, es 0.305. 0.305. 0.305 metros. de metro. ¿No es cierto? También podríamos decir que son 30.5 centímetros. Ahora, entonces, recuerden que uno mira esto. Ahí está la relación interesante, ¿no es cierto? Porque vamos a pasarlo a pie. Uno mira esto, aquí es en inglés, escucha, allá, FT sobre segundo, la alternativa A, la pregunta 1. Foot, pie. La abreviación FT es foot. Nosotros en español, pie. Entonces aquí lo importante es que uno mira eso y uno tiene que mirar esto como una ecuación. Fíjate, estas cantidades hay que mirar como si fuese una ecuación. Esto es una ecuación que tiene A, B y C. ¿Ya? Entonces A es esto, B es esto otro y C es M. Y uno despeja M. Entonces en esta ecuación es como si despejara C. Para despejar C, el B que está multiplicando C pasa dividiendo. Y queda C, ¿no es cierto? Eso es lo que uno hace. Entonces aquí, si uno quiere despejar M, el 0.305 que está multiplicando M lo pasa dividiendo al otro lado. Entonces le queda 1 partido por 0.305 de pie. Eso es 1 metro. M significa eso. Entonces esa es la relación importante. Así que tengo una equivalencia para M, ahí está M, lo reemplazo, ¿no es cierto? Eso es 1 partido por 0.305 de pie y está el segundo dividiendo. Y hay que hacer la operación. ¿Cuánto va? Si alguien tiene dudas, cuando uno tiene un entero multiplicando a una fracción, uno multiplica el entero por el numerador, A por B, y divide por el denominador. Entonces aquí, eso es 25 por 1 y dividido por 0.305. 81.96 en unidades de pies por segundo. Ahora, ¿con cuántas cifras significativas nos entregaron el valor inicial? 2. ¿Puedo contestar que son 81.96? No, porque uno sabe que las operaciones de multiplicación se pierde precisión. Lo vimos la vez pasada. ¿Ya? Entonces, si la operación de entrada tiene 2 cifras significativas, la respuesta solo debe tener 2 cifras significativas. Se redondea al final. Así que aquí, ese 81.96 lo redondeamos a 82. Porque eso tiene solo 2 cifras significativas. ¿Cómo vamos? Sí. Ya. Esto es igual interesante. La densidad del agua es alrededor de 1 gramo en cada centímetro cúbico. Expresar ese valor en kilogramos sobre metro cúbico. Teniendo una manual anterior, y voy a despejar un poquito. ¿Puedo borrar acá? ¿Sí? Sí. Entonces, en el segundo ejercicio tenemos la densidad del agua. Voy a escribir
la densidad del agua, lo escribí así. Densidad. Entonces esa es de 1 gramo en cada centímetro cúbico. Y queremos pasarlo a kilogramos sobre metro cúbico. Eso es lo que queremos hacer. Pasarlo a algo por kilogramos sobre metro cúbico. Ya, hagamos el todo. ¿Cómo lo hacemos? ¿Podríamos tener la conversión entre kilogramos y gramos? Sí, ¿no es cierto? La relación entre kilogramos y gramos y Entre metro y centímetro. y entre metro y centímetro. Eso. Entonces lo tenemos al lado, porque eso es lo que vamos a usar, ¿cierto? Sabemos que 1 kilogramo, la K de kilogramos significa 1000. Son 1000 gramos. Son 1000 gramos. Esa es una. Y la otra, ¿no es cierto?, es Que 1 metro son 100 centímetros. eso, que 1 metro son 100 centímetros. Entonces, de la primera sale igual que antes, de espejo G, 1 partido. digamos, como 1 partido por 1000. 1 milésimo de kilogramo, eso es G, de la primera. Y de la segunda, Un cenavo es igual a un cenavo a metro. de metro es 1 centímetro. Esa es la cosa. Ahora, después, reemplazar. ¿No es cierto? Reemplazar. Entonces tenemos el 1, en el numerador voy a hacerlo paso a paso, tenemos un G, tenemos un centímetro cúbico, tenemos el 1, el G lo reemplazamos por su equivalencia, 1 sobre 1000. Kilogramos. Y aquí hay que tener cuidado, porque estos son centímetros pero al cubo. Esto lo hemos hecho antes, pero estoy haciendo un ejercicio repasando. Centímetros pero al cubo. Entonces yo tengo que tener cuidado de que debo elevar al cubo centímetros. Y yo sé que es 1 milésimo de metro. ¿Sí? Entonces aquí 1 milésimo de metro, que es 1 centímetro, es lo que elevamos al cubo. Entonces les recuerdo, voy a darlo por aquí abajito. Ya. Justo esto se puede les recuerdo, entonces ¿qué tenemos? A por B sobre C es lo mismo que AB sobre C. También A sobre B dividido por C sobre D, esto es la primera fracción multiplicada por la otra invertida. Les recuerdo eso, porque siempre ustedes pueden estar un poquito oxidados. Entonces se multiplica esta fracción por la otra invertida. También les recuerdo que cuando se multiplica dos fracciones, aquí puse una cosa separada, cuando se multiplica dos fracciones, se multiplican los numeradores entre sí y los denominadores entre sí. Entonces son cosas que hay que usar. ¿Qué otra cosa, relación interesante también con el presente? Que A dividido por B dividido por C es lo mismo que A dividido por B y multiplicado por C. Entonces también es bueno tener la presente. Ya, entonces, sigamos acá, voy a seguir en color azul. Aquí están las funciones unitarias. Ahí estamos. Entonces hay que elevar ese 1000 del denominador como ese un día a la 3. Ahí no son 100. Son 1 partido 20. Sí, 100. Gracias. 100. Ese 100 y elevado a 2 hay que elevarlo a 3. Entonces también conviene recordar que A elevado a N, todo eso elevado a N, es lo mismo que A elevado a N por N.
Es decir, también 1 partido por A elevado a n, todo eso elevado a n es lo mismo que 1 partido por A elevado a n por n. También conviene recordar que A por B elevado a n es lo mismo que A elevado a n por B elevado a n. Todas esas son las cosas que entran en estos pequeños casos, ¿no es cierto? Entonces aquí tengo una cantidad A y una cantidad B elevadas al mismo exponente. Así es que en el denominador, aparte de uno que tenemos afuera, en el denominador tengo un 1 partido por 100 elevado al cubo y la m elevado al cubo. ¿Sí? Y en el numerador quedó un 1 partido por 1000 kilogramos. Y el 1 multiplicando ya sabemos que no pasa nada. ¿Por qué nos preocupamos de una multiplicación? ¿Cómo vamos? ¿Ya? Se fijan, ya está, kilogramos sobre metro cúbico. Y los factores que aparecen son, bueno, hay que hacer el álgebra. Entonces, esto es 10 elevado a 2, elevado a 3, 10 elevado a 6, ¿no es cierto? O sea, sería, estamos haciendo bien lentito, 1000, 1 partido por 10 elevado a 6. Y ahí están las unidades de grado, kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, podemos aplicar esto de que una fracción dividida por otra es lo mismo que la fracción por la fracción invertida. Así que esto sería 1 partido por 1000 multiplicado por 10 elevado a 6 sobre 1, en kilogramos sobre metro cúbico, y ya estamos casi listos. Porque esto es 10 elevado a 6, esto es 10 elevado a 3, se cancelan algunos ceros, 1000. y quedan. Claro, por supuesto la calculadora a veces y las aplicaciones pueden llegar a estos resultados mucho más rápido. Pero entonces, 100 exponente 3 lo mismo que 10 exponente 6. 100 exponente 3 lo mismo que 10 exponente 6, porque 100 exponente 3, eso 100 es 10 elevado a 2, pero además está elevado a 3. ¿Sí? Y con esta regla que estaba aquí, esta, que una base elevada a un exponente elevado a otro exponente, aquí la tienen, una base elevada a un exponente elevado a otro exponente, es lo mismo que la base y el producto de los exponentes. Eso te da 10 elevado a 6. También lo puedes ver directo acá. 100 por 100 por 100, 3 veces. Perdón, 3 veces. Ahí está, 3 veces. ¿Cuántos ceros hay? Hay 6. Eso es 10 elevado a 6. Saltémonos el tercero. ¿Cuántos segundos hay un año si te tiene tanto? Saltémonos. Después viene uno que dice, un automóvil pequeño tiene un motor cuya cilindrada es 2.2 litros, convierta esa a centímetros cúbicos y a pulgadas cúbicas. Ya hagámoslo, ¿no es cierto? Hagamos en el número 5 y después vamos con parte de los otros. Podemos borrar allá. Es RFOMS, a centímetros cúbicos y a pulgadas cúbicas. Entonces, 2.2 litros, y esto lo queremos escribir en centímetros cúbicos y también en pulgadas cúbicas. Ya. ¿Qué es lo clave? Saber a cuánto equivale un litro. Saber a cuánto equivale un litro. ¿Qué es un litro? 1000 centímetros cúbicos. ¿Por qué 1000 centímetros cúbicos? Mililitros. Pero ¿no es acaso un litro, un cubito de 10 por 10 por 10 centímetros?
¿Sí o no? Pasamos a la definición más pedestre. Un litro es un cubito con lados iguales de 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. ¿Sí o no? Eso es lo básico. Entonces, acá. Un litro es lo mismo que 10 centímetros por 10 centímetros por 10 centímetros. ¿Sí? Pueden saberse el resultado de memoria, pero el interior del concepto. O sea, una cosita así, ¿no es cierto? De este corte aproximadamente, eso es un litro. Y esos 10 por 10 por 10 son 10 elevado a 3, ¿sí? Centímetro por centímetro por centímetro son centímetros cúbicos. ¿Sí? Eso es lo que hay. Ya, pues así es que aquí 2 por 2 reemplazamos el equivalente de litro, ahí estamos, ¿cierto? Un litro igual a eso. Entonces reemplazamos el equivalente de litro, que son 2000 centímetros cúbicos, y hacemos la operación. Queda 2.2 por 2200, ¿no? 2200 centímetros. Ok, listo. Y ahora quiero pasar esto a pulgadas cúbicas. O los litros pulgadas cúbicas. Voy a pasar de esto a pulgadas cúbicas. ¿Cómo hacemos el paso a pulgadas cúbicas? Aquí sale la conversión entre pulgada y centímetro. Eso. ¿A cuántos centímetros corresponde una pulgada? 2.54 centímetros. Entonces, eso le enseña a uno ahora que ya lo sabemos, ¿no es cierto? Acá tengo centímetros cúbicos. Tengo que despejar centímetros y dejarlo solito. En esta parte. Disculpen, el arma de... Así que 1 centímetro solito es 1 partido por 2.54 de pulgada. ¿Sí? Ahí está la conversión unitaria, lo que llamamos conversión unitaria. Y hay que reemplazarla ya. Ahí vamos. Los 2.2 litros. Acá los 2200. Entonces, ojo que tenemos otra vez el problema de cubo. Entonces tenemos que separar la operación de exponente de la conversión unitaria. Adentro, ahí está el cubo. Adentro tenemos centímetros. 1 centímetro, 1 por 2.54 de pulgada. ¿Sí? Y después, esto es lo que está aquí. El producto de dos cantidades. El uno partido por 2.54 y el otro, que son las pulgadas, elevado a un exponente. Entonces, el primero tenemos que elevar a los exponentes y el segundo también. Y así que el 2.54, el denominador, todo esto, se eleva a 3. También lo puse, podría haber puesto acá, en esta otra. 1 partido por A por 1 partido por B, por eso. Elevado a N, no, mejor pongamos así. Una fracción elevada al mismo exponente es el numerador elevado al exponente y el denominador elevado al exponente. Esa es otra cosa que hay que recordar. Entonces aquí tenemos eso, un numerador y un denominador, que hay que elevarlos a 3. El numerador, arriba, ¿no es cierto? El denominador está abajo. Así que esto es 2200 por las pulgadas cúbicas. Y el 2.54, que hay que multiplicar por 3 veces por sí mismo. 16.38. ¿Está todo esto? No, solamente el 2.54. ¿El denominador? Sí. Ok, ya. Pongamos tu 16.38 de pulgadas cúbicas, está bien. Pulgadas cúbicas. Y el numerito que al final sería 134,25.
194. 134. 134. Punto 6. Pulgadas cúbicas. 125. Ahora, punto 124. Pregunto, ¿cuántas cifras significativas hay en el número inicial? 2. ¿Con cuántas cifras significativas tengo que presentar esto? 2. ¿Con cuántas cifras significativas debería presentar esto? 2. Ahí me faltó un 0. Con 2. ¿Cómo lo hace uno para presentarlo con 2 cifras significativas? Usa lo que se llama notación científica. Fíjense. Pongo el 2.2 Por 10. son solo 2 cifras por 10 elevado a 3. Ahí lo estoy presentando con 2 cifras significativas. ¿Cómo presento este 134.6 con solo 2 cifras significativas? Por eso el punto 25 sí. Ah, perdón. Punto 25. 25. 134.25. 134.25. Ese es el número correcto. Ya, entonces tengo que escribirlo con solo 2 cifras significativas. Me tengo que quedar con las 2 primeras cifras. Con esas 2. Este 4 no me hace subir el 3. Porque no es un 5. Entonces, ese se pierde. Así que este resultado es 13. 13.4 le levanté. Claro, es 13 por 10, ¿no? El 130. El 13 por 10. Pero uno no lo escribe así, sino que 1.3 por 10 grados. por 10 grados. ¿Sí? Y ahí está expresado con, y ahí también en pulgadas cúbicas. Ojo, que yo no hice la aproximación en los redondeos en los pasos intermedios. Solo lo hice en la respuesta final. ¿Ah? En los pasos intermedios, si tengo más cifras o tengo menos cifras, en lo posible trato de tener la mayor cantidad de cifras posible en los pasos intermedios. Pero en la respuesta final no puedo entregar más cifras de las que son. ¿Ah? Tengo que entregar, si los datos venían con un margen de error, mi respuesta tiene que venir con el mismo margen de error. Esa es la moraleja. Ya. Como el tema de notación científica puede ser un tema aquí. ¿Cómo están con eso de notación científica? ¿Lo manejan? Ahí hay otro ejercicio. Ese último, dice, ¿debo saltar eso? Aunque podemos preguntarlo al colega. No. Y que tengo también con ejercicio más interesante con eso. Pero para que hagamos un poquito, vemos algo, lo dijimos, ¿no? Un poquito de presentación, seguimos como teoría y volvemos a hacer presentación. Vamos a tratar de hacer eso para irnos regulando. La pregunta mía es, ¿cómo están con notación científica? ¿Hacemos un repaso rápido de lo que es notación científica? ¿Sí? ¿Y conocen notación de ingeniería? ¿Conocen órdenes de magnitud? Ya, entonces hagamos un repaso rápido de eso, aunque esa documentación está toda en la web en el Moodle, para que ustedes la estudien por su cuenta, pero hagamos un repaso rápido de eso. ¿Ya? Eso es útil. Antes de seguir con el ejercicio, no es nada complicado esto, pero es bueno repasarlo un poquito. Me falta algo con la regla del redondeo, de ahí lo retomo. Notación científica. Notación científica, ahí sí. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de escribir números grandes como ese. 100.000
millones. Y el otro, que yo no sé leerlo ya, porque tiene demasiado cero después del punto decimal. Se trata de escribirlo de una manera cómoda, práctica, ¿no es cierto? Que sea más manejable, que uno no tenga que arrastrar tantos ceros. Entonces, la idea, ¿no es cierto?, es hacer uso de las potencias de 10. Por ejemplo, en este ejercicio, lo que uno quiere hacer es dejar una cifra significativa y después de ella un punto decimal. Pero el punto decimal está aquí. Ahí uno lo ve. Y si lo corro a la izquierda, lo corro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lugares para dejarlo allí. Entonces pongo el 1 por 10 elevado a 11. Si lo corrí 11 lugares a la izquierda, es un 10 a la más 11. Si el punto decimal lo corro 11 lugares a la derecha, es un 10 a la menos 11. Esa es toda la receta que uno, si uno usa esa receta, calcula. Entonces, veamos otro número. Ahí tenemos uno chiquitito. Entonces, lo que yo quisiera, tiene una cifra significativa. Ahí, lo que yo quisiera es dejar el punto decimal después de esa cifra significativa. Entonces lo corro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 lugares para dejarlo ahí. Lo dejo así. Como lo corrí a la derecha, lo corrí en sentido positivo, tengo que compensar poniendo el día a la menos 11. ¿Sí? Eso. Esa es la receta práctica para hacer notación científica. Uno aquí tiene que distinguir dos partes, ¿no es cierto? La notación científica, lo que se llama la mantisa y lo que se llama el exponente. La mantisa es el número que me queda. Aquí la mantisa es 1, ahí la mantisa es 1. La notación científica obliga a lo siguiente, esas son las reglas de la notación científica, a que uno escriba los números de esta manera. Por ejemplo, un 314 se puede escribir como 3.14 por 10 elevado a 2. Ahí yo corrí, ¿no es cierto?, el punto decimal que debería estar aquí, lo corrí 2 lugares. ¿Sí? Así que compensé con 2. Un 287.33, número con 5 cifras significativas, lo tengo que escribir como 2.8733. Fíjense que me corrí 2 lugares a la izquierda, por lo tanto compenso con un 10 elevado a 2. Observen que en ambos números, en el 314 y en el 287.3, yo puse una cifra aquí, el punto decimal, una cifra aquí y el punto decimal. La notación científica obliga a eso. Que haya una cifra y el resto sean decimales. Una cifra, el punto y el resto los números. Y potencia de disculpa, no podría ser que yo escribiera en notación científica, no sería notación científica, es una notación matemática válida, pero no sería notación científica si yo escribiera este número 314, lo escribiera así como 31.4 por 10 elevado a 1. Matemáticamente eso es correcto, pero no es notación científica. Yo decía, en ese caso entonces el 33 igual podría ser despreciado, o sea, multiplicando 2.87 por 10 a 2. No. Aquí hay 5 cifras significativas. Ah, bien. Y aquí tiene que haber 5 cifras significativas. O sea, cuando quiero pasar a notación científica, igual tengo que incluir los decimales. En ese caso. Tengo que incluir los decimales. Pongamos otro ejemplo. Supongamos que yo sé, tengo este número, 384, 38.405, 005 ahí. Y me dicen, escriba, este número tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifras significativas. Pero no, hagamos uno mejor todavía. Pongamos el número, 38.400. Y me dicen, ¿sabe qué? Todas las cifras que están ahí están correctas. Es decir, que ese número no tiene solo 3 cifras significativas, tiene 5. Porque la incerteza está en la unidad, no en la decena, ni en la centena, ni en los miles, ni en los 10 miles. Ahí la incerteza.
Entonces yo sé que es un número que tiene 5 cifras significativas. ¿Cómo lo escribo con notación científica? Bueno, necesito un punto después, el punto decimal, ¿no es cierto? Lo tengo que correr 4 lugares para allá pagando el peso de poner un 10 elevado a 4. Lo hago. 3.84 por 10 elevado a 4. Pero si lo noto así, yo estoy perdiendo información. Porque yo sabía que tenía 5 cifras significativas, buenas. Y aquí estoy quedándome con 3 nomás, le estoy transmitiendo a la otra persona, ¿sabe qué? Yo tengo 3 cifras. Entonces yo, para asegurarme que la otra persona sepa que hay una cifra significativa, le agrego los ceros para decirle, es un número que se conoce con 5 cifras, no con 3. ¿De acuerdo? Entonces uno agrega ceros si es que necesita expresar que tiene más precisión en la medida. O si tiene menos precisión, trunca y redondea. ¿De acuerdo? Ese es el juego. Y si fuera un número como por ejemplo 1084.08. ¿Ya? Vamos ese número a ver qué pasa ahí. 1084.08. Y lo quiere escribir. Y aquí, en notación científica, decimal, lo corre 3 lugares para acá, ¿no? Entonces 1.08408 y lo corriste 3 lugares a la izquierda, por lo tanto multiplica de 2. Pero ahí uno elige dónde quiere poner la coma, ¿no? No, uno no elige dónde quiere poner la coma. Uno pone la coma, el punto decimal. El punto decimal uno lo pone siempre después de la parte de los enteros. Y en efecto de hacer alguna evaluación, usted va a decir de cuántas cifras significativas tenemos que... Cuando uno hace una evaluación, que es una preocupación que siempre surge, uno cuando entrega en el enunciado, uno entrega el número, por ejemplo, dice, sabe que la gravedad aquí en Concepción vale 9.82. Yo te estoy diciendo, al decirte eso, que tiene 3 cifras significativas. ¿Sí? Entonces uno significa que si multiplica por otro número, el resultado de las operaciones al final tiene que expresarlo con 3 cifras significativas, no con 2 ni con 4, con 3. Porque eso es lo que conserva la precisión. Y en el caso de que haya una multiplicación de algo que tenga 4 cifras significativas con algo que tenga 2 cifras significativas. Ya, ok. ¿Cuál es la regla si teníamos un número que tiene 4 cifras significativas y otro que tiene 2? Se mantiene la menor. Se mantiene la menor. Eso. Déjame seguir un poquitito con esto. ¿Profesor? Sí. Muy cortito, que me pregunto, está media tonta, pero igual prefiero asegurarme que noto que usted, en vez de usar coma, usa punto, que es como el sistema gringo. Sí. ¿Cuál quiere usted que hagamos? Porque, digamos, Buena no pregunta. da lo mismo. Yo no uso la coma para nada, excepto cuando pongo las 2 palabras que tienen que estar separadas. Por ejemplo, atención, coma. Ponga la coma es un separador en ese sentido. O sea, digamos, O también, disculpa, lo usamos cuando uno tiene una lista de datos. Una llave, tiene que ser 3.14, coma, 228.7 por 10, después acá 3.1 por 10 a la 2. entonces si yo le conozco, por ejemplo, 100.000, se lo espacio, Pero le digo un disculpa, espacio. pero te fijas que la coma aquí es un separador entre números. Entre números. Déjame poner otro número más. Voy a poner un número grande. Si yo además pusiera una coma entre los miles, es un disparate, porque no sé si tengo 1, 2, 3, 4 números o tengo 7. Claro. ¿Cierto? Entonces la coma no se necesita. La coma es un recuerdo. España quiso ser imperio, pero no lo consiguió. Claro, por supuesto, dominó en América, etc. Pero no se olviden que los franceses conquistaron España durante los tiempos de la... Inclusive estaba en sus luchas por independencia. Napoleón estuvo ahí. Y junto con Napoleón vino la Revolución Francesa antes, ¿no es cierto? Y la globalización del sistema internacional de unidades. Y nosotros heredamos eso. Porque si no, habríamos heredado el sistema inglés. Y no heredamos el sistema inglés, heredamos el sistema francés.
Y el sistema francés dominó sobre el sistema español. Los únicos que usan la coma son los españoles y algunos otros pocos, por ahí. Entonces, mi consejo es omitir la coma. Omitir la coma. Si quieren un número grande y lo quieren leer, entonces pueden hacerlo como está ahí. Separar un poquito. Separan un poquitito. ¿Ah? Separan un poquitito, entonces separan un poquitito 287, yo no me acuerdo, 6, 5, 4, 3, 2, 1, uno lo puede leer. Un poquito de espacio es todo lo que se necesita para leerlo. La coma es superflua y confunde. Yo sé que la calculadora a veces contesta con una coma a la desgraciada, pero también cuando, si te me recuerdo, ahí yo hay dos aquí. Esta calculadora hay que encenderla, ¿cómo se enciende? Arriba. A la derecha. A la derecha. 6 por 3 igual 6, 3, 2, no, ya 5, por 3. Este me pone comas el desgraciado. Se puede cambiar. Probablemente. Y ahí está el punto decimal. Eso es lo que interesa, el punto decimal. Las comas son súper. Y la otra calculadora que tenía ahí abierta, dejemos esa facilita por si se necesita. La otra es más linda. Entonces tenemos la matriz y el exponente. Entonces ahí tenemos ejemplo, ¿no es cierto? 358.3 se escribe como 3.583. Se conservan las cuatro cifras significativas, se usa un entero 3 y el resto se escribe como decimal. Y se compensa, ¿no es cierto?, que se corrió el decimal 2 lugares a la izquierda poniendo un 10 elevado a 1. En el de abajo, en el 00271, se escribe 2.71, pero como el punto decimal se corrió 3 lugares para quedar después del 2, entonces hay que compensar poniendo un 10 elevado. ¿Ok? ¿Qué sería 500 en notación científica? 5.5 tiene aquí con 5 por 10 elevado a 2 o 5.0 por 10 elevado a 2. Y 500. Hay dos posibilidades. Necesito que sea 5.00 por 10 elevado a 2 o que sea 5 por 10 elevado a 2. La primera. La segunda. Ambas son matemáticamente correctas. Sin embargo, esa, yo ahí no sé lo que puse, además que lo que puse no me convenga. Pero esa expresa que son 3 cifras significativas. Y yo creo que ahí no puse eso. Pero es que en el caso que sea 0, Pero se dan cuenta de la diferencia, ¿no? Sí. Los dos seguidos. Sí, pues la presentación es bien. 520. Claro, 5.2 por 10 elevado a 2. Pero tampoco es exactamente 3 cifras significativas. ¿Sí? en el caso de que sea 0 no influirá mucho en nada. No, en los cálculos no influye. Eso es lo que... Es la presentación del resultado final. Claro, en la representación del resultado final uno quiere que el resultado final diga si la precisión es con 2 cifras, con 3, con 4, con 5. Uno tiene que saber eso. El informe para el jefe no puede tener más cifras de las significativas de la incerteza en el cálculo económico que se hizo, ni puede tener menos. Porque si usted le redondea a millones y resulta que la diferencia, se sabe que usted tiene control sobre los miles, es que algo raro está pasando ahí. ¿Sí? Eso. De eso se trata. El ejercicio es un poquito para incentivar esa rigurosidad. Por supuesto que es un 6 por 10 elevado a 5 puesto así, ¿no es cierto? Pero si nosotros lo pensáramos como que un número que está expresado con 7 cifras significativas, tendríamos que poner 6.0000. Poner los ceros después que indican
que hay cifras significativas. Ahí, cuando enseñé esto, no había enseñado cifras significativas todavía. Por eso esa presentación no está así. Pero no importa. Sigamos ahí. ¿Cuánto sería ese número? ¿Y ese otro? 5 por 10 ¿Todo seguro? A la menos. 5 elevado a la menos 2. Sí, Por eso hay que poner 5,0000 por 10. no, ahí en que hay solo una cifra significativa, yo pongo una. Ahí yo no pondría 5.0 por 10 a la menos 2, porque estaría diciendo que tengo dos cifras, cuando en realidad solo tengo una. ¿No yo me refería al número grande o estaba escrito igual ahí? ¿Por 10 a la velocidad? ¿Perdón? ¿En ese sitio, por ejemplo? ¿El último? El último. Sí, que hay más de una cifra significativa. Entonces, eso lo Sí, aquí desgraciadamente hay muchas cifras significativas. Por eso, tendríamos que. sí, si quisiera escribir una notación científica y indicar que tiene un montón, tendría que poner todos los otros ceros. Pero, ¿y no que el hecho de hacer una anotación científica es netamente para simplificar la cantidad de números que Sí. tenemos en el... La idea de la notación científica, ¿no es cierto?, es simplificar la notación. Pero uno, claro, después ser riguroso con cuántas cifras significativas tiene eso es otro tema. Estoy de acuerdo contigo. Entonces, en el sentido de solo simplificar la notación, eso está bien. En el sentido de que uno tiene cifras significativas, este número lo escribí como 5 por 10 a la menos 2 y no lo escribí como 5.0 porque tiene una cifra. Entonces no tiene sentido agregar ceros después, indicando que hay más precisión. A menos que yo hubiera tenido el número inicial, hubiera 0.050. Ahí tiene sentido escribirlo como 5.0 por 10 a la menos 2. Pero si digo 0.05, es un 5 por 10 a la menos 2. Pueden escribir 5 puntos. Igual. Ya. Entonces, ahí está el 0052. O si no, lo mismo, ¿no es cierto? 5 puntos. ¿Cuánto sería? 5.2 por 10 a menos 2. Lo escribo como 5.2, me corrí 2 lugares a la derecha, por lo tanto tengo que poner un lugar a menos 2. Ahí. Esto, ¿cuánto sería? 4 por 10 a la menos 4. 4 por 10 a menos 4. Bien, ese otro. 1 por 10 a la menos 7. A ver. Puede ponerlo un lugar, 2 lugares, 3 lugares, 4 lugares, 5 lugares, 6 lugares, 7 lugares, 8 lugares. ¿Sí? Entonces sería 1 por 10 a lo menos 8. ¿Sí? ¿Este otro? A 8 por 10 a menos 14. 108 o 1.08 por cada menos 12. El otro número es el mismo número, pero no estaría escrito, si tú lo hicieras como 108 por cada menos 14, no estaría escrito en notación científica, estaría escrito en otra notación, pero no lo que la gente llama notación científica. La notación científica exige que la mantisa sea un número entero seguido de un punto decimal. Y no pueden haber dos números. Este número 50.3 por 10 a la menos 4, sí, está escrito con decimales y exponentes, pero no es notación científica. Es notación científica siempre y cuando yo lo escriba como 5.03 por 10, ahí me pone el lugar a la izquierda, 10 a la menos 6. Un lugar para acá, sí. ¿Sí? No es que este número es incorrecto, un buen número, pero rigurosamente no es notación científica.
que me ha saltado de la calculadora. Hay otra notación que se llama la notación de ingeniería. La notación de ingeniería es la misma idea, pero uno lo que quiere es que los exponentes no sean cualquier cosa. Que los exponentes sean múltiplos de 3. 10 a la 0, 10 a la 3, 10 a la 6, 10 a la 9, 10 a la 12, 10 a la menos 3, 10 a la menos 6. Múltiplos de 3. Eso es lo que uno quiere. Y en la mantisa, ahora ya no tiene como la notación científica que sea un entero seguido de decimales. Ahora uno quiere que este sea un número que esté entre 1, me parece, y 999. Hay que recordar. Eso se conoce como notación de ingeniería. Entonces, la mantisa del M la mantisa tiene que ser un número menor que 1000 y mayor o igual que 1. Y el exponente tiene que ser un múltiplo de 3. Positivo o negativo, pero un múltiplo de 3. Entonces, veamos ejemplo, es bien sencillo. Ahí están los exponentes. La mantisa es un número entre 1 y 1000, menor que 1000. O sea, puede ser entre 1 hasta 999. 999 punto algo también vale. Y el exponente son, qué sé yo, potencias 10, incluido el 10 elevado a 6. Por ejemplo, el primero, el 500, que es un 5 por 10 elevado a 2, uno lo escribe como 500 por 10 elevado a 0. Ahí está la notación de ingeniería. ¿Sí? En la mantisa es un número que está entre 1 y 999, sí. El exponente un múltiplo de 3, sí. 3 por 0 da 0. El otro que viene a continuación, el 520, se puede escribir igual. 520 por 10 elevado a 0. Es cargante escribir 10 elevado a 0, pero esa es la notación de ingeniería. El otro que viene a continuación, el 6 por 10 elevado a 5, tiene un 10 elevado a 5. Entonces aquí, ¿qué posibilidades tengo? Cuando el 10 elevado a 5. ¿Cuál es lo que hace la notación de ingeniería? Que las calculadoras uno las puede escoger que dé la respuesta en el modo notación de ingeniería. Esas calculadoras uno las puede acomodar porque la respuesta siempre la entrega en modo notación de ingeniería. No sé exactamente en tu calculadora qué es lo que hay que hacer, pero en esa calculadora científica uno tiene ahí una opción. La respuesta en modo notación de ingeniería. Entonces, por ejemplo, ese 600.000, que es 1.906 por 10 elevado a 5, bueno, 600 es un número que está entre 1 y 999, y el otro una potencia de 10 a la 3. ¿No? Entonces esto sería un 600 por 10 elevado a 3, y eso está en notación de ingeniería. 60 por 10 elevado a 4 igual sería... No, porque 60 por 10 elevado a 4 que es el mismo número, es cierto, pero ese no es múltiplo de 3. Pero podría ser 0,6 por 10 elevado a 6. Podría ser 0,6 elevado a 10. Entonces, alguien dijo también esta otra alternativa. Se supone que era hasta 1. Mayor a 1. Entonces, ¿cuál fue la alternativa? Escribí esto como 0.6 por 10 elevado a 6. Arriba 1. Esa es la otra alternativa, ¿no? Es el mismo número de arriba. Solo que este número es menor que 1. Tiene que ser mayor o igual que 1 y menor que 1000, o sea, hasta 999. 99. Entonces, esto no es notación de ingeniería, pero es posible. Así que sería 600 por 10 elevado a 3. El que viene a continuación, ¿cómo lo escribimos? 30 por 10 elevado a 6. Ahí se ve casi, ¿no es cierto?, los separadores entre los ceros están diciendo cómo es la cuenta. El otro, ahí está, 30 por 10 elevado a 6. El otro que viene a continuación, ¿cuánto sería? 500 elevado a 12. Bien,
A ver, 3 por 4, 12, sí, 500 elevado a 12. El que viene a continuación, Sería 5 por 10 a menos 5 por 10 a la menos 3. 50. A ver, no sé, 50 50. por 50. 50 por la sí, sí. 50 50 por por 10 a la menos 3. 50. Se ve bien, porque, ¿no es cierto? Si este punto decimal lo corro 3 lugares a la derecha, tengo que comenzar con 10 a la menos 3 y me queda 50. Eso, bien. 50 por 10 a la menos 3. El 0052 es como lo de arriba, ¿no? 52 por 10 a la menos 3. Este otro 0.004, 400. eso, 400 por 10 a la menos 6. Perfecto. El que viene a continuación, 10 A la 9. bien. Y este otro, ¿108 o 1.08? Porque es mayor que 1, ¿no? Sí. Mayor o igual que 1. Sí. 1.08 por 10 a la menos 12. 12. Eso es notación ingeniería. En ese último caso, la notación de ingeniería coincide con la notación científica. ¿Por qué se usa la notación de ingeniería? Porque uno tiene las abreviaciones, kilo, mili, mega, tera, que son todas potencias de 3. Son 10 elevado a 3, 10 elevado a 6, 10. Por esa razón se usa la notación de ingeniería. ¿Ya? Entonces, a mí no me preocupa si me responden con notación de ingeniería o notación científica. Incluso la notación común, a menos que yo diga que responda notación científica. Lo que me importa es que cuando respondan respeten las cifras científicas. Eso sí me importa. O sea, hay otro concepto más que lo vamos a pasar de aquí. Esa es la razón, ¿no es cierto? Uno puede poner ese 10 a la 3m como kilómetro. Ese 10 a la menos 6 como micro. Ese en la notación de ingeniería 50 por 10 a la menos 6, pero 10 a la menos 6 es un micro. Esa es la razón por la cual uno usa esa notación, es muy práctica. Ese es un 3.05 por 10 a la menos 3 milímetros. Y así vamos trabajando. Ahora, hay un concepto que es importante porque se nombra por ahí y de repente uno le pide a los estudiantes, que es el concepto orden de magnitud. ¿Ah? Orden de magnitud, ¿a quiénes le importa mucho? A los científicos le importa, pero también a uno le importa cuando uno revisa un cálculo y dice, no, era así el circuitito y este caballero me está respondiendo que hay megas de amperes en ese circuitito miserable. El orden de magnitud de los números, o sea, cantidades trambóticamente grandes no pueden corresponder a ciertos problemas. ¿Ya? Entonces uno tiene que tener claro cuál es el tamaño del problema en potencias de 10. Eso es una noción importante que tiene que manejar. Los órdenes de magnitud. Así se llama. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata, un número lo puede escribir así con una mantisa y un 10 elevado a n, ya sea en notación de ingeniería o en notación científica. Lo que uno quiere es escribir esto, aproximar esto a 10 elevado a algo. Aproximar. Por ejemplo, este 5 por 10 a la menos 2, este 5 se parece a 10, elevado a 1. Entonces por 10 a la menos 2, ese es un 10 a la menos 1. El orden de magnitud de este número es 10 a la menos 1. Ese número. ¿Se fijan? Yo redondeé ese 5 al 10. Si tuviera un 8.32 por 10 a la menos 4, entonces ese 8 se parece al 10. Puedo escribirlo como 10 por 10 a la 4 y eso es de aproximadamente 10 a la 5. El orden de magnitud es olvidarse del detalle de la mantisa y redondear la mantisa a la siguiente potencia de 10 superior o inferior. De eso se trata, ¿ya? Entonces eso uno le dice cuán grande es el número o
Juan Chico, nada más. Ahora hay una regla, eso sí. Por ejemplo, ese 2.08 yo lo redondeo a 10 elevado a 1, que es 10 elevado a 0. Lo aproximo a la potencia de 10 más baja. Ahora, ese otro número, 8.035, este 8 se parece al 10. Así que un 10 por un día a la 2, un día a la 3. Ahora, ¿dónde está el corte de cuándo redondeo para arriba y cuándo redondeo para abajo en la potencia de 10? Está en ese número, raíz de 10. ¿Ya? Esto tiene que ver con los logaritmos. Cuando uno escribe los números en la representación de logaritmos, justo a la mitad está en la raíz de 10. En el logaritmo, la mitad está en la raíz de 10. Y la raíz de 10 es como ese número, 3.162, aproximadamente. Aunque uno se sepa el número aproximado, con 3.2 ya uno tiene idea. ¿Ya? Entonces, si es mayor que ese número, se aproxima a 10 elevado a 1. Si es menor, se aproxima a 10 elevado a 0. La noticia. Veamos. Por ejemplo, ese es el número 3.1416, que lo puedo escribir como 3.1416 elevado por 10 elevado a 0. El 3.14 es más chico que el raíz de 10. Así que el 3.1416 lo reemplazo por 10 elevado a 0 y 10 elevado a 0 por 10 elevado a 0 se suma al exponente, es 10 elevado a 0. ¿Sí? Este 6366.2 en notación de ingeniería se puede escribir como, o científica también, como esto. Sin embargo, ese número que está allí, ¿no es cierto?, es más grande que raíz de 10, es más grande que 3.162. Así que lo redondeo para arriba, como 10 elevado a 1. Lo aproximo a 10. Entonces 10 por 10 elevado a 3 es 10 elevado a 4. Después este otro número, 0.0205, que lo puedo escribir como 2.105 por 10 a la menos 3. Fíjense que ahí uno usa la notación científica para ver lo que tiene que hacer. Entonces ese 2.105 es más chico que el 3.162. Así que lo escribo como 10 elevado a 0. Lo aproximo a 1. Y entonces 10 elevado a 0 por 10 a la menos 3 es 10 a la menos 3. No. ¿Cómo vamos? O sea, ¿y para qué se usa esto? Para dar una medida muy gruesa del tamaño de las cosas. Entonces, ¿qué puede pasar? Que el jefe le diga a uno, oye, pero el orden de magnitud de tu cálculo no me anda. ¿Ah? Que critique. Lo primero que va a mirar uno es si el orden de magnitud del resultado tiene algo que ver con el problema. Si el número se escapa en potencias de 10, algo está mal. Es como lo más, es el punto numérico que uno mira. Veamos algunos órdenes de magnitud. Tiempo de la vida humana. Pero para efectos de cálculo no se aplica entonces. Sí, para informar, para criticar, para que el profesor le diga al estudiante el orden de magnitud de su resultado, un disparate con respecto al resultado extranjero. Estaba hablando de una cancha de fútbol, hay un futbolista que lanza una pelota a tantos metros y le contestó que 10 kilómetros. 10 kilómetros, ¿no es cierto?, es un 10 a la 4 en metro. Y uno espera que un futbolista tenga una respuesta, ¿no es cierto?, que está entre 10 a la 0, un metro, a 10 a la 2, 100 metros. Difícil que lance la pelota a 300 metros, 300, ¿cómo sería el número 3.162? 300, más grande que 316 metros, así que la respuesta en metros tiene que estar entre 10 a la 0 y 10 a la 2, en orden de magnitud. ¿Sí? Eso es lo que uno controla. Lo controlo yo, lo controla el jefe, o ustedes controlan a sus subalternos, que en sus cálculos, en su informe, los resultados no escapen en el orden de magnitud del tema. Tiempo de la vida humana. 70 años, que se aproxima a 100 años, o 10 elevado a 2. Tamaño de la Tierra, los 3.366.2 que calculamos otro día, ¿se acuerdan? Eso
se aproxima como 10 a la 4 kilómetros. El tamaño de la Tierra es del orden de 10 a la 4 kilómetros. La distancia hasta la Luna, 60.3 radios terrestres, que equivale a 384.000 kilómetros aproximadamente. Ese 384 es más grande, ese 3.84 es más grande que raíz de 10, ¿no? Por lo tanto, uno va a aproximar eso como... Ese lo va a escribir como 384 por 10 a la 5, pero 3.84 uno lo sube a 10, entonces le queda 10 a la 6. Las cosas más lejanas en el universo son 10 a 26 metros. Eso ya empieza a dar una idea, ¿no es cierto?, de que las respuestas que uno ve no pueden ser disparates, no pueden ser 10 a la 26 metros, o cosas tan grandes como 10 a la 6 kilómetros, en fin. La masa de la Tierra, la masa de la Tierra la calculamos días atrás, ¿o no? No la hemos calculado, la podemos calcular. Es como 5.97 aproximadamente por día a 24 kilómetros. ¿Cómo es esta cifra? Porque vamos a hacer un ejercicio más adelante, vamos a verla. Pero ese 5.97 es mayor que raíz de 10, así que un 10 a la 1 por día a la 24, 10 a la 25 kilómetros. Esa es la idea del orden de magnitud. La masa del Sol es 10 a las 5 veces más grande que la masa de la Tierra. 10 a las 5 significa que son 10.000 veces más grande que la masa de la Tierra. Para tener una idea. Que caben 10.000 tierras, masas de la Tierra en la masa del Sol. 10.000 tierras caben en un campo de fútbol del orden de los 100 metros, 10 elevado a 2. La rapidez de la luz, que está con todas sus cifras ahí. Si uno redondea eso, ¿no es cierto?, potencia de 10, es del orden de 10 a la 9 metros en cada segundo. La masa del electrón, que es 9.11 por 10 a la menos 31 kilogramos, si uno ese 9, ¿no es cierto?, lo escribe como la aproxima 10, le queda 10 a la menos 30 kilogramos. Y vamos a usar seguramente esos valores también. La masa de un protón es 1000 veces más grande que la masa de un electrón. 1000 veces. Entonces, si uno dio a la 30, el otro dio a la menos 27. La diferencia es un 10 de 8. Entonces, es para eso, para tener un control sobre hacer crítico frente a los resultados que uno tiene. ¿Cómo estamos hasta ahí? Ya, entonces, con eso, con ese repasito, volvemos. ¿Cuánto tiempo nos queda? 15. Volvemos al tema del redondeo. ¿Ya? Volvemos al tema del redondeo. Para cerrar el tema del redondeo y poder ir al otro tema en la siguiente sesión. Vamos a poner acá. Unidades. Dentro de atrás. Llevo a esto. Están instalando el destino abajo, el destino eléctrica, clase 23, evaluación de errores. Entonces, repasemos lo que teníamos. ¿Cómo pasará la sesión de hoy día? Teníamos esto de que el producto de dos números que tienen distintos números de cifras significativas, el resultado tiene que ser expresado con el menor número, con el que tiene menor número de cifras significativas.
con ejemplos se entiende mejor. Aquí, este número o ese otro, ¿cuánto da? Con la calculadora, por favor. Ese, 9 por 2 por 37. 885.884. 885.854. ¿Seguro? 885.854. Sí, disculpe, es que Después está mudando, es una coma rara del español. Sí, así que justamente estamos. No quiero pegar. Eso. Mira. Eso. Apareció una coma ahí que te lleva a confusión. Es que donde está. No hay que ver las comas tienen que ser invisibles. Sí. Por ahí va, ¿no? Pero este número tiene dos cifras significativas. ¿Sí? Y el otro tiene 5. ¿Quién gana? El que tiene 2. ¿Con cuánto me tengo que quedar? Con 2. ¿Qué tengo que hacer con el 5 y el 8? Redondear. ¿A cuál redondeo? 89. Si redondeo 89, tengo 1, 2, 3, 4, 10 elevado a 4, ¿no? O sea, esto es 89 por 10 elevado a 4. Ahí no está escrito en notación científica. ¿Sí? O lo escribo en notación científica, 8.9 por 10 elevado a 5. O lo escribo en notación de ingeniería. Eso. Eso. ¿Sí? Solo que en la notación de ingeniería tengo un problema. No debería aproximarse. Porque aparecen más ceros de lo que yo quiero. Entonces, por lo menos, le digo dónde está la incerteza. ¿Se acuerdan que podemos indicar la incerteza de distintas maneras? ¿Sí? Indico dónde está la incerteza, porque tengo que expresar que solo tengo dos cifras significativas. ¿Sí? Eso. Veamos otro. Aquí. Bueno, el número es parecido, pero tiene más cifras significativas. ¿Cuánto da eso? Da 898.000. ¿Ya? ¿Da? 898.228.800. Era 898 millones. 8 millones. 898 millones. 228.800. Ahí está bien. Ahí está bien. Ya, atención. Atención. Aquí teníamos 5 cifras significativas, ahí está el error. Teníamos 2 cifras significativas, aquí está el error. Aquí, ¿cuántas cifras significativas tenemos? 5 o 4? 5. 4 en realidad. 4. Porque ahí empieza la incerteza. ¿Y aquí cuántas cifras significativas tengo? 4. ¿Con cuánto tengo que expresar el número? 4. Con 4 cifras significativas. Entonces, me reservo las primeras 4, ¿no es cierto? Tengo que hacer una suerte de redondeo allí. Tengo un 8, 9, 8, 2. Después cuento 1, 2, 3, 4, 5. Por 10 elevado a 5. Ahí lo expresé con 4 cifras significativas y con una potencia de 10. Está bien, pero mejor sería, ¿no es cierto? No es malo el número, pero mejor sería ponerlo como 8.982. Ahí me corrí 3 lugares a la izquierda por 10 elevado a 5, 6, 7, 8, ¿no? Notación científica. O en notación de ingeniería. Sería 89. 898. ¿Por qué le va a hacer? 898.2 por 10 elevado a 6. ¿Sí? Eso. ¿Sí? Ahí tenemos la respuesta
expresada apropiadamente y se fija la respuesta en forma de cuántas cifras significativas usted tiene. Eso. Aquí, como este número se dio solo con 3 cifras significativas, lo multiplico por lo que sea, más grande, mayor número significativo, tiene que tener 3. Después, este otro tiene 4 cifras significativas, pero ese solo tiene 2. Así que el resultado tiene que empezarse con 2 cifras significativas. Eso es lo mismo que antes. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta, ¿no es cierto? Cada una expresada con el número de cifras significativas apropiado, y en este caso con una notación que no es ni, en algunos casos científica y en otros casos cualquier cosa. ¿Ya? Ahí está en notación científica y por supuesto se puede expresar en notación científica. Ya, ahora, para cerrar la clase. ¿Qué pasa cuando uno suma o resta números? Para cerrar la clase. Resulta que este número tiene imprecisión en esa cifra y ese la tiene en ese otro. Entonces, si pongo uno debajo del otro, voy a poder darme cuenta dónde influye la incerteza de ese número, que tiene más incerteza, respecto a la incerteza de este otro, que tiene menos. Porque este tiene incerteza en los 10.000, mientras que este otro la tiene apenas en las unidades. ¿Sí? Entonces, si sumo ese número que tiene esa incerteza, lo sumo con este otro, pues no puedo rayar la pizarra, pero me encantaría. Podemos hacer esto. Entonces tengo un 1, un 2, un 2, un 9, un 5, un 7, un 2, un 3, la suma. Sin embargo, yo sé que tengo la incerteza, la tengo aquí. En la suma. Así que ese número, si lo voy a responder, tengo que escribirlo como 2, 3, 7, 5, 9, reemplazar las otras cosas por 0 si ustedes quieren, y quedarme con solo 5 cifras significativas. Lo cual significa que lo escribo como 2.3759, ahí están las 5 cifras significativas, y me corrí en la cifra decimal 3 lugares, 6, 7 lugares. ¿Sí? Eso. Entonces, ¿qué es lo que estoy respetando ahí? Cuando tengo números en sumas o en restas, ya no es la receta anterior, sino que tengo que ver cuál es el error más grande, porque ese es el que domina. El número que tiene la incerteza más grande, esa es la incerteza que domina. Y ese dice a dónde uno corta, cuáles son las cifras significativas y qué es lo que es mugre. ¿Y qué pasa si hubiese en los 1000 hubiese pasado los 10 millones? En caso de que no hubiese sido un 3, hubiese sido un 5. Perdón. En los 3221 hubiese sido 5000 y algo. Ah. La incerteza igual se correría, señor Blanc. Déjame ver qué pasaría si tú dices si tengo esto. 2, 3, 7, 5, 6.000. Y aquí tengo 6.221. ¿Sí? Veamos, entonces tengo 1, 2, este es un 2, 5 y 5 son 10 más 1 son 1, y este es un 6, 2, 3, 7. Ese sí que la suma, ¿no es cierto? Y este número es incierto allí y este otro empieza su incerteza acá. ¿Sí? Entonces, ¿dónde tengo la incerteza? La incerteza la tengo aquí. ¿Sí? Y por lo tanto yo me tengo que quedar con esos números. Entonces la suma de la incerteza no cuenta. Porque le agregó un... O sea, esta incerteza chica va a entrar ahí, dentro de la mugre del número más grande. ¿Te fijas? La mugre del número más grande está aquí. ¿Sí? Entonces, si a la mugre le sumas un poco de mugre, no te hace mucho. Y sigue siendo mugre. Si a la mugre le sumas algo, sigue siendo mugre. Si a la mugre le sumas algo correcto, sigue siendo mugre. ¿Sí o no? Ya. Si a la incerteza le sumas un número, sigue siendo incerteza. Y si a lo correcto le sumas algo correcto, que son puros ceros, sigue siendo correcto. Entonces, domina el error del número. Veamos un par de ejemplos más para poder terminar a tiempo y buscar el límite. Ahí lo escribimos, ¿no es cierto?, con
el número de cifras significativas apropiados. Ahí tenemos 3 filas, la A, B y la C, con 3 números, 2 números y una suma, 123 sumado con 5.35. Veamos qué pasa con eso. Ahí está. 123 sumado con 5.35. En el 123 la incerteza está ahí. En el 5.85 la incerteza está acá. Entonces, si lo sumo, claro, cuando sumo cuido todas las cifras posibles. Pero yo sé que esta columna es la que domina la incerteza. Por lo tanto, omito el resto de los datos, redondeo, ¿no es cierto? Y como este era un 3, entonces tengo que truncarlo a 0 y me queda 128 solamente. ¿Ya? Así que ese número que tenía mayor incerteza que este otro, porque ese estaba en la unidad de incerteza, en la centésima, es el que domina. Y me deja un resultado, pucha. Bueno, igual los 3 números tenían 3 cifras significativas, 2 números, el resultado sigue teniendo 2 cifras significativas. ¿Qué más? El otro número de la segunda fila, ¿sí? Profe, ahí por ejemplo, el 128, el resto se elimina porque sigue siendo incerteza. Sí, porque además la incerteza está después de la incerteza, por así decirlo. Ya. O sea, si tú me escribes 128.35 y me anotas eso, destacándome que de ahí, que aquí empieza la incerteza y que el resto es número, yo no tengo ningún problema, es una buena respuesta. Ya. ¿Sí? Pero también puede escribirme 128.4 y yo sigo estando de acuerdo contigo. O me puede escribir 128 y yo sigo estando de acuerdo contigo. ¿Sí? Porque yo sé que tú estás controlando cuál es tu margen de error. Ya. O sea, Y eso lo es lo estás importante. expresando. ¿Dónde está el margen de error? De ahí Sí. hacia atrás. Sí. Ya. Tú me lo estás expresando además. Entonces yo sé que tú tienes control sobre el dato y el margen de imprecisión del dato. Entonces aquí, si a ese nivel 1.0001 le suma 0.003, el primer número tiene 5 cifras significativas, el otro tiene 1. Pero si lo sumo, ¿no es cierto? Las incertezas están todas aquí en los décimos de mil. Ahí está la incerteza. El resultado va a ser 1.0004 y la incerteza va a estar en la última cifra y sigue siendo 5 cifras significativas. A pesar de que este era un número con 5 cifras significativas, este es un número con una cifra significativa, el resultado tiene eso. Entonces, cuando son sumas, hay el cuidado que tenemos. Ahí tenemos el ejemplo C sumando. Pasa algo parecido, eso da 2.000 y uno lo escribe, es la cuarta columna, ¿no es cierto?, donde está la incerteza, así que hay 4 cifras significativas. ¿Okay? Sin embargo, estos números, si los resto, puede pasar algo diferente. Ahí veamos, 123 menos 5 da un 117.65. La incerteza hasta aquí, tendría que redondear, me da un 118. En el otro número, si lo resto, no me hace mucha media, 0.9998, tenía 5 cifras significativas, tenía una cifra, este resultado solo tiene 4 cifras significativas, porque la incerteza está en la columna de los décimos de milésimo. ¿Sí? Entonces, cuando uno suma o resta, mejor aplicar esta regla de operar de esta manera. Y hay 4 cifras significativas. Pero miren lo que pasa aquí. El primer número tiene 4 cifras significativas. El otro, que es tremendamente parecido, tiene 3 cifras significativas y el resultado solo tiene 1. Eso, ¿alguno de ustedes ha trabajado programando alguna vez? ¿Sí? ¿Les han enseñado que no conviene restar números parecidos? Uno puede sumar números parecidos, pero restar números parecidos uno trata de escribir la operación de otra manera.
En los bancos años A, ¿no es cierto? En el tiempo que yo era jovencito, ahí apareció en las noticias, ¿no es cierto? Que fue una cuestión mundial, porque alguien se avivó, ¿no es cierto? Y en los redondeos de los decimales, los decimales que los tiraba a su cuenta personal. Pero no existía ley contra eso. Entonces esa persona que hizo eso en el mundo, que alguien lo hizo la primera vez, después apareció la ley, porque es ilegal. Entonces, ¿a qué llevó eso? Llevó a las reglas del redondeo y cómo operar. Y en particular a la recomendación de cómo operar en sumas y restas en el banco. De manera que no se pierdan cifras significativas. Y uno de los consejos que le dan a uno cuando uno empieza a hacer un curso de métodos numéricos es que cuando uno tiene que aplicar un método numérico no resten números que son parecidos porque uno pierde precisión. El computador representa los números con una mantisa. Recuerden, mantisa y exponente. Con una mantisa que tiene una cierta cantidad de cifras, no tiene más que las que tiene. ¿Qué sé yo? 16 cifras significativas cuando uno usa 64 bits. No, 32 bits. 8 cifras significativas en un cálculo con 16 bits. No tiene más. Y la persona que programa una solución numérica de lo que sea, un problema de ingeniería u otro, tiene que apañarse con esos números. Y uno de los cuidados que uno tiene que tener es que cuando restan números iguales, pierde cifras significativas. Excelente. ¿Ya? Entonces, cuidado con las restas porque uno pierde cifras significativas. Hay que ingeniársela para escribir las restas de otra manera. Ahí se ve. Entonces, dicho esto, uno puede hacer otro ejercicio que intentamos en la hora, estamos más que pasados, y hemos revisado el concepto de redondeo, cifras significativas, orden de magnitud y los elementos que necesitamos. Siguiente tema, análisis dimensional. Próxima clase. ¿Ya? Nos vemos el lunes. Que estén muy bien.